Una llovizna fina caía sobre el cementerio, tiñendo las frías y desgastadas piedras con un tono de gris melancólico. La atmósfera, cargada de misterio, envolvía a los presentes, cuyos rostros revelaban dolor y aprensión. Bajo un cielo repleto de nubes oscuras, el ataúd sellado reposaba sobre la tierra, mientras oficiales con vestimentas oscuras permanecían en silencio, atentos a cada movimiento. Entre ellos, Apolo, el pastor alemán de pelaje negro y mirada penetrante, rompía la quietud con ladridos firmes que se extendían por el ambiente, despertando sospechas en medio del ritual. En el centro de aquella escena, el detective James Dalton mantenía una postura enérgica, cruzando los brazos y fijando la mirada en el perro. Sus instintos le decían que algo no encajaba. Junto a él, la hermana de Adrián Cole, Victoria Bennett, mostraba rasgos de angustia pero también de determinación. Sus ojos, llenos de emoción, observaban a Apolo como si buscaran respuestas a secretos sepultados hacía tiempo. Ese ladrido cargado de alerta no se corresponde únicamente con el pesar, afirmó James en voz baja y controlada, mientras los presentes intercambiaban miradas desconcertadas ante la inquieta actitud del animal. En el instante en que el párroco pronunciaba las palabras finales de despedida, los ayudantes del cementerio se acercaban para proceder a la apertura del ataúd. Apolo avanzó de forma abrupta, arañando la madera con garras afiladas, como si intentara impedir el desvelamiento de algo oculto. Victoria, dominada por un impulso genuino, exclamó en voz alta: «¡Paren! ¡Abran ese ataúd!». Los presentes se quedaron paralizados ante el inesperado mandato. Con ojos atentos y mente analítica, James comprendió que el gesto del perro no era un mero instinto de duelo, sino una señal de alerta ante conspiraciones que hacía tiempo se escondían en las sombras. La tensión en el ambiente era densa y palpable, mientras los encargados de la ceremonia titubeaban ante la inusual orden. Las miradas se cruzaban entre los oficiales y los familiares, cada uno cargando su propia carga de dudas. El párroco, sin interrumpir el ritual, permitió que los ayudantes siguieran la orden de Victoria. Cuando la tapa del ataúd se desplazó lentamente, la revelación impactante iluminó la escena. El interior se hallaba completamente vacío. El silencio se profundizó, transformándose en consternación e incredulidad. James murmuró, con la voz cargada de sospecha: «Esto no es una coincidencia. Alguien planeó este encubrimiento». Mientras la multitud se dispersaba, Victoria se mantenía firme, con la mirada fija en el espacio donde el cuerpo de Adrián Cole debía reposar. Apolo continuaba junto al ataúd, gruñendo suavemente, como si custodiara secretos imposibles de ignorar. Cada detalle indicaba que el ritual fúnebre no era más que una fachada para ocultar tramas oscuras. Esa noche, bajo el espeso manto de la lluvia y del misterio, la verdad comenzaba a revelarse en fragmentos desconectados. Recuerdos de tiempos pasados emergían en el interior de James, evocando noches en las que secretos habían sido enterrados tan profundo como los restos mortales que se esperaba encontrar allí. La sensación de que el destino había trazado un camino tortuoso hacía que cada latido del corazón pulsara con urgencia, mientras la investigación tomaba forma en silencios y gestos contenidos. Horas antes, en rincones sombríos de una imponente comisaría, Adrián Cole enfrentaba dilemas que jamás hubiera imaginado. Durante investigaciones de casos complejos, se forjaban alianzas y se sembraban traiciones con precisión quirúrgica. Apolo, el leal perro que se había perdido tras un trágico episodio en el que su antiguo compañero sucumbió en servicio, había comenzado a desconfiar de los lazos formados entre los hombres. A pesar de su impecable adiestramiento, Apolo no mostraba conexión con ningún nuevo manejador que intentara acercarse. Sin embargo, cuando apareció Adrián, ocurrió algo inexplicable. La mirada atenta del perro encontró un eco de confianza y respeto, y sus instintos se alinearon. En noches de patrulla, mientras la ciudad dormía bajo el velo de la oscuridad y los secretos, Adrián y Apolo compartían momentos de complicidad. Durante investigaciones en almacenes abandonados y callejones mal iluminados, el vínculo entre el detective y el perro se fortalecía. En una de esas ocasiones, ante una situación inusual, Apolo demostró su valía al identificar detalles imperceptibles a los ojos humanos, guiando a Adrián por caminos sinuosos que llevaban a revelaciones inesperadas. La operación que culminó con la farsa fúnebre había sido orquestada por fuerzas que actuaban en las sombras. Entre los conspiradores se encontraban figuras cuyo poder e influencia se extendían mucho más allá de los límites de la ley. Dominic Blackwell, un hombre de imponente presencia y mirada helada, comandaba oscuros esquemas con letal precisión. A su lado, Julian Thorne, de semblante enigmático y sonrisa sutilmente provocadora,
Actuaba como el vínculo entre las distintas piezas de rompecabezas que conformaba esa red de corrupción. Mientras el ataúd vacío permanecía como prueba silente de un plan meticulosamente elaborado, Victoria y James sabían que desentrañar la verdad requeriría de valor y sacrificio. La ausencia del cuerpo de Adrián no era simplemente un error de procedimiento. Era un mensaje claro de que fuerzas mayores estaban en juego, decididas a reescribir la historia con sangre e intrigas. Cada palabra pronunciada durante aquel instante llevaba el peso de vidas perdidas y esperanzas truncadas, pero también la semilla de una verdad ávida por ser revelada. Los fríos pasillos de la comisaría albergaban secretos que parecían respirar con la propia ciudad. Entre archivos polvorientos e informes no investigados, pistas dejadas a propósito y evidencias manipuladas se escondían en las entrelíneas. James recordaba conversaciones furtivas y encuentros bajo la tenue luz de farolas, donde los susurros de traición se mezclaban con el sonido distante de sirenas. La determinación del detective, aliada al agudo instinto de Apolo, indicaba que nada pasaría desapercibido, ni siquiera las mentiras bien ensayadas de aquellos que se creían intocables. A medida que avanzaba la noche y la lluvia persistía, Victoria sentía el peso del destino posarse sobre sus hombros. La revelación del ataúd vacío no solo ponía en entredicho la integridad de investigaciones pasadas, sino que también encendía una llama de venganza y justicia en el corazón de los traicionados. Su mirada, fija en el horizonte distante, reflejaba la firme convicción de que la verdad sería desvelada, cueste lo que cueste. Al mismo tiempo, en las mojadas y desiertas calles de la ciudad, sombras se movían con silenciosa precisión. Testigos anónimos observaban con ojos atentos mientras las piezas de un rompecabezas encajaban en una trama que prometía sacudir los cimientos del poder establecido. Cada paso, cada gesto y cada decisión aquella noche llevaba en sí el potencial de transformar destinos y rescatar honores largamente olvidados. En el corazón palpitante de la metrópolis, la farsa fúnebre se erigía como símbolo de una conspiración cuidadosamente orquestada. El vacío en el ataúd era solo el comienzo de un viaje que se desdoblaría en revelaciones sorprendentes, en el que la lealtad y la traición se entrelazaban en un juego de sombras y luz. James, Victoria y Apolo sabían que los próximos momentos serían decisivos, que la delgada línea entre la justicia y el caos se encontraba justamente donde se ocultaba la verdad. El ambiente desprendía una aura de suspenso, con el sonido rítmico de la lluvia mezclándose con el murmullo distante de la ciudad. En cada gota que caía sobre el suelo parecía resonar el lamento de secretos no revelados. El escenario era digno de narrativas épicas, en las que héroes inesperados se enfrentaban a fuerzas que amenazaban con destruir el equilibrio establecido. Mientras las nubes cargadas de tormenta se desplazaban lentamente por el cielo, los pensamientos de aquellos que habían presenciado el ritual fúnebre los impulsaban a buscar respuestas. La determinación de James y Victoria encontraba respaldo en la fe inquebrantable de que la verdad, aunque oculta bajo velos de mentiras, emergería triunfante. Apolo, con sus ladridos firmes y su postura alerta, era el símbolo viviente de que los instintos jamás fallan, incluso ante los esquemas más complejos. Detalles aparentemente insignificantes, como la forma en que la madera del ataúd crujía al ser tocada por los ayudantes, el brillo resplandeciente de las gotas de lluvia en los rostros tensos de los presentes y la mirada enigmática de Apolo al encarar el vacío, conformaban pistas que podrían conducir al descubrimiento de conspiraciones mayores. Cada elemento componía una sinfonía de indicios que, si se interpretaban con sabiduría, revelarían la cara oculta de un sistema corrupto. La sensación de que algo grandioso se escondía entre las líneas de la realidad hacía vibrar el aire con una energía casi palpable. La noche, con sus secretos y sombras, se convertía en el escenario de un drama cuya intensidad desafiaba la comprensión inmediata. James, con su experiencia y astucia, sentía que cada segundo contaba en la carrera contra el tiempo para desenmascarar a los verdaderos responsables del encubrimiento. Dentro de aquel escenario cargado de simbolismo y tensión, la verdad comenzaba a delinearse, delicada y amenazadora, como el alba que surge tras horas de densa oscuridad. La determinación de Victoria, la mirada atenta de James y la lealtad inquebrantable de Apolo formaban la tríada que guiaría el desenlace de aquella trama. Cada palabra no dicha, cada gesto contenido, elevaba la expectativa hacia los siguientes capítulos de una historia que se negaba a cerrarse hasta que la justicia hiciera acto de presencia. El misterio que se desplegaba esa noche parecía desafiar las leyes del tiempo y del espacio, trayendo a la luz cuestiones largamente sepultadas bajo capas de mentiras y omisiones. La ausencia del cuerpo en el ataúd no era solo el primer indicio de que fuerzas poderosas se oponían a la búsqueda de la verdad. Y mientras la lluvia continuaba marcando el compás de la madrugada, el destino de todos los involucrados pendía de decisiones irreversibles.
Cada detalle de esa noche llevaba en sí el potencial de transformar vidas, de hacer que las lealtades se revelaran y que los secretos salieran a la luz sin piedad. El viaje del descubrimiento, lleno de obstáculos y giros inesperados, prometía desmantelar las estructuras de poder que protegían intereses oscuros. James, Victoria y Apolo se preparaban para adentrarse en territorios donde la verdad era escasa y el peligro constante. Bajo el espeso velo de la lluvia, mientras los corazones latían con la urgencia de resolver enigmas que habían persistido durante demasiado tiempo, el escenario delineaba el inicio de una saga que trascendería barreras y expectativas. El silencio, roto únicamente por el insistente sonido de los ladridos de Apolo y el eco de las palabras pronunciadas en aquel instante, era la promesa de que la justicia, aunque tardía, se alcanzaría. La historia que se desplegaba esa noche no era fruto del azar, sino el resultado de planes meticulosos trazados por manos que operaban en las sombras. La determinación de los protagonistas de seguir cada pista, incluso ante peligros incalculables, era prueba de que la verdad, por más oculta que estuviese, jamás podría ser silenciada. Con el ataúd vacío como testigo silente y el destino de Adrián Cole colgando sobre todos los presentes, el camino para desentrañar la trama conspirativa se revelaba repleto de incertidumbres, pero también de esperanza. La madrugada se extendía, cargada de promesas y desafíos, mientras cada paso dado por James, Victoria y Apolo los acercaba a respuestas largamente esperadas. Bajo la persistencia de la lluvia, James Dalton conducía investigaciones por estrechos pasillos de un edificio abandonado, donde secretos yacían ocultos entre documentos amarillentos y archivos polvorientos. Victoria Bennett, decidida a encontrar respuestas, seguía cada paso, mientras Apolo avanzaba a la cabeza, olfateando rastros dejados por quienes habían orquestado el encubrimiento. Sin el consuelo esperado de tener el cuerpo en el ataúd, las preguntas se intensificaban. Cada indicio descubierto revelaba capas intrincadas de conspiración, donde nombres poderosos operaban en la sombra. La investigación ya no se limitaba a la ausencia del cuerpo de Adrián Cole. Las evidencias apuntaban a manipulaciones deliberadas de registros y a operaciones ilegales de influencia. Durante un meticuloso análisis de carpetas dispersas entre estantes olvidados, James notó que informes oficiales, supuestamente clasificados como confidenciales, contenían intencionadas lagunas. Documentos que deberían revelar detalles cruciales presentaban espacios en blanco, como si se hubiera omitido a propósito información vital. Victoria, con mirada firme, anotaba cada detalle en sus cuadernos, empeñada en reconstruir narrativas fragmentadas. Mientras la dupla profundizaba en las pesquisas, sonidos furtivos los alertaban de una presencia indeseada. Voces apagadas, pasos apresurados y el eco distante de conversaciones traían indicios de que fuerzas contrarias vigilaban la investigación. En un determinado momento, al cruzar un corredor mal iluminado, James se detuvo de golpe. Sus instintos agudos identificaron movimiento en la penumbra. Sombras se mecían en respuesta a destellos de luz trémula. Apolo, siempre vigilante, adoptó una postura defensiva, gruñendo suavemente para advertir a cualquier intruso. El silencio tenso dominaba el ambiente, roto únicamente por el rítmico sonido de gotas cayendo sobre el desgastado piso de concreto. Los segundos parecían arrastrarse mientras las miradas se clavaban en la oscuridad, hasta que emergió lentamente una figura. La figura, vestida con ropas discretas que sin embargo exudaban la familiaridad de hábitos profesionales, se acercó con cautela. El hombre se identificó únicamente con una inicial grabada en una pequeña placa discreta. En su rostro se mezclaban rasgos de preocupación y resignación. Sin titubear, James invitó al individuo a trasladarse a un lugar más apartado. En la sala poco iluminada, donde las ventanas empañadas delimitaban un espacio para conversaciones confidenciales, reveló fragmentos de información que había mantenido en reserva. Declaró que ciertas operaciones ilícitas involucraban acuerdos entre políticos de alto rango y ejecutivos sombríos, quienes manipulaban documentos oficiales para encubrir actividades fraudulentas. Entre tales artimañas, nombres como Dominic Blackwell y Julian Thorne surgían reiteradamente, ligados a esquemas de soborno, extorsión y eliminación de obstáculos. Información sensible fue ocultada deliberadamente, murmuró con voz cargada de pesar. Las evidencias se encuentran dispersas en lugares que ni siquiera se imaginarían ser blanco de manipulación, añadió, enfatizando que los registros escondían la identidad de los responsables de la desaparición de Adrián Cole. A medida que la noche cedía paso a la madrugada, la sensación de urgencia crecía. Las estrategias delineaban los pasos a seguir, involucrando desplazamientos a lugares estratégicos donde se podría recabar evidencia adicional.
El plan consistía en recolectar datos complementarios que demostraran los vínculos entre la conspiración y la desaparición de Adrián Cole. Cada palabra escrita, cada firma falsificada y cada transacción sospechosa se convertían en munición contra quienes se creían invulnerables. La red de corrupción, antes aparentemente invencible, empezaba a mostrar fisuras ante el esfuerzo incansable de James y Victoria. Con las evidencias robustas organizadas y la estrategia definida, el siguiente capítulo de esta trama oscura aguardaba su desenlace. La determinación y el valor de los investigadores transformaban cada sacrificio en un paso hacia la justicia. Bajo un cielo repleto de amenazas y sombras persistentes, James Dalton organizaba la estrategia para atacar el centro de poder de los conspiradores. Victoria Bennett, con una mirada decidida y una determinación que superaba cualquier miedo, preparaba la documentación que sellaría el destino de quienes eran responsables de las intrigas que, durante tanto tiempo, habían mantenido la desaparición de Adrián Cole envuelta en misterio. Apolo, símbolo de lealtad y vigilancia, se mantenía alerta, olfateando señales de peligro inminente. La información recopilada durante las intensas investigaciones apuntaba a una instalación secreta ubicada en un barrio industrial decadente. Una estructura abandonada, pero adaptada para ocultar reuniones ilícitas y operaciones furtivas, se convertía en el escenario decisivo para el encuentro entre agentes de la justicia y los traidores que se creían intocables. Detalles obtenidos por fuentes internas revelaban que figuras prominentes, entre ellas Dominique Blackwell y Julian Thorne, dirigían la red corrupta con métodos fríos y calculados, manipulando registros y silenciando cualquier intento de denuncia. Con planes meticulosamente trazados, James decidió liderar la misión de infiltración, con el objetivo de recolectar la prueba definitiva capaz de derribar el esquema criminal de forma irrevocable. Victoria, acompañada por especialistas de confianza, preparaba equipos para registrar audio, capturar imágenes y recolectar las evidencias esenciales para condenar a los responsables. Apolo, entrenado para detectar cualquier movimiento sospechoso, serviría de alerta viviente contra emboscadas. Al caer el crepúsculo, cuando la luz del día se transformaba en un tenue resplandor, el grupo partió en un vehículo negro adaptado para operaciones discretas. La solitaria carretera, marcada por vestigios del pasado, los conducía hasta el perímetro de la instalación. El instinto agudo y el riguroso entrenamiento guiaban cada decisión. No había titubeos ante el riesgo. La convicción y el valor dictaban cada paso firme hacia el enfrentamiento. La llegada se produjo en silencio, rompiendo cualquier expectativa de alboroto. Rejas de metal oxidadas se encontraban entreabiertas, como si invitaran a una acción furtiva. James lideraba el avance, seguido por Victoria y los especialistas, mientras Apolo circulaba con sentidos alerta, detectando cualquier rastro de presencia indeseada. El ambiente parecía impregnado de secretos, donde cada sombra escondía la posibilidad de peligro y cada sonido anunciaba la aproximación de enemigos decididos a proteger sus oscuros intereses. Dentro de un estrecho corredor, el grupo avanzaba con precisión casi militar. Los pasos resonaban en un compás rítmico, y las miradas se encontraban en una comunicación silenciosa que transmitía total confianza. Paredes marcadas por el tiempo contaban historias de abandono, pero también eran testigo de operaciones clandestinas. Documentos dispersos y vestigios de transacciones ilícitas surgían como pistas dejadas para ser descubiertas. De repente, una alerta. Ruidos provenientes de una sala de reuniones central indicaban la presencia inesperada de alguien. James hizo señales con gestos sutiles para que el grupo se posicionara detrás de una estructura de concreto, asegurando cobertura para observar el movimiento enemigo. La tenue luz de las lámparas de emergencia delineaba el contorno de una robusta mesa, sobre la cual reposaban pilas de papeles y dispositivos electrónicos, como si fueran pistas dejadas para ojos atentos. Entre las sombras, aparecían los rostros de hombres y mujeres involucrados en el esquema. Voces bajas y susurradas discutían acuerdos ilícitos, estrategias para neutralizar amenazas emergentes y planes para perpetuar su control sobre la red de corrupción. Dominique Blackwell, figura imponente de semblante frío, se destacaba como el líder indiscutible, transmitiendo una autoridad que hacía temblar a cualquier oposición. A su lado, Julian Thorne completaba los discursos con detalles de operaciones furtivas, demostrando una maestría en la manipulación de la información. James y su equipo decidieron actuar con precisión quirúrgica. La estrategia consistía en desactivar el sistema de seguridad, neutralizar los obstáculos y acceder a un archivo secreto donde se ocultaban registros incriminatorios en cajas fuertes digitales. Victoria, experta en tecnología, posicionó un dispositivo para interceptar las comunicaciones internas y transmitir los datos en tiempo real a su base. El enfrentamiento comenzó de forma repentina.
Mientras los especialistas trabajaban para burlar las barreras electrónicas, Apolo se lanzó como una sombra, anticipándose a las emboscadas con ladridos contenidos y alertas visuales. Los enemigos, sorprendidos por la osadía de la operación, reaccionaron con disparos comedidos y órdenes apresuradas, creando un ambiente de caos coordinado. En medio del combate, James avanzaba con destreza, demostrando que cada acción era calculada y ejecutada con entrenamiento riguroso. Golpes precisos y movimientos ágiles le permitían neutralizar a los adversarios cercanos, mientras la estrategia colectiva reforzaba la respuesta ante las amenazas que se multiplicaban. Entre los corredores de concreto, el enfrentamiento revelaba la dualidad entre la violencia bruta y la inteligencia estratégica. Victoria, moviéndose con ligereza, utilizaba sus habilidades en combate para esquivar los embates y mantener el enfoque en la misión principal. Observaciones minuciosas identificaban los puntos vulnerables de la formación enemiga, posibilitando ataques coordinados y efectivos. El momento crucial llegó cuando finalmente se logró acceder a la caja fuerte digital. Documentos comprometedores, grabaciones de reuniones y registros de transferencias ilegales conformaban un robusto conjunto de pruebas, capaces de desmantelar la red corrupta y exponer la conspiración ante todos. En el mismo instante en que los datos eran transmitidos a la base, refuerzos enemigos irrumpieron en masa. La emboscada, previamente tendida por los líderes corruptos, se activó, obligando al equipo a reorganizarse rápidamente. El enfrentamiento se intensificó al ingresar nuevos adversarios al corredor principal. Cada segundo revelaba riesgos crecientes, pero también reforzaba la convicción de que la verdad debía prevalecer. Con voz decidida y comandos precisos, James coordinaba los movimientos del equipo. Mientras los especialistas protegían el archivo digital, los expertos en combate aseguraban un pasaje seguro para la retirada. Apolo, siempre vigilante, se enfrentaba a los agresores con una valentía ejemplar, demostrando que el instinto y la lealtad no conocen límites ante la injusticia. Los adversarios, sorprendidos por la organización y el coraje de los investigadores, se retiraban ante la feroz resistencia. Voces apagadas, órdenes coordinadas y señales silenciosas marcaban cada avance, transformando un ambiente hostil en un escenario para la justicia emergente. Cuando Julian Thorne se percató de que el control de la operación estaba comprometido, intentó reorganizar la defensa, pero su intento se transformó en furia desmedida, desencadenando un intenso intercambio de disparos y combates cuerpo a cuerpo. James se enfrentó al hombre cuya reputación ya estaba mancillada por actos de traición y avanzó con singular coraje, consciente de que cada movimiento determinaría el destino de la operación. En el calor del combate, la expresión de ira y desesperación se dibujaba en el rostro de James. Sin dudar, lanzó un golpe contundente, desarmando a su oponente e inmovilizándolo con técnica implacable. Ese momento simbolizaba no solo una victoria momentánea, sino también la caída de los pilares que sostenían la red corrupta. Mientras los enemigos principales eran neutralizados, Victoria reunía los datos finales, corroborando el conjunto de evidencias que comprometía a los líderes responsables de la desaparición de Adrian Cole. El meticuloso trabajo convertía secretos largamente ocultos en pruebas irrefutables, listas para ser entregadas a las autoridades y a la prensa investigativa. Después del enfrentamiento, el ambiente mostraba signos de caos controlado. El equipo recopilaba los documentos, grabaciones y registros digitales que conformaban el arsenal capaz de derrumbar estructuras de poder. Con la misión cumplida, James ordenó la retirada coordinada. Apolo guiaba al grupo por una ruta preestablecida, evitando calles vigiladas por fuerzas que, sin duda, reaccionarían con furia ante el descubrimiento. Victoria, con los datos resguardados en sus dispositivos, mantenía contacto constante con la base, asegurándose de que la información llegara intacta. La ruta de escape se desplegaba por callejones estrechos, donde las sombras colaboraban para protegerlos, hasta que el grupo alcanzó el punto de encuentro seguro. Durante el trayecto, se enviaban mensajes cifrados a aliados externos, reafirmando que la batalla contra la corrupción había alcanzado un punto decisivo. Entre silenciosas reflexiones y pasos calculados, el equipo sentía el peso de una misión que trascendía los intereses personales, representando la lucha por la dignidad y la justicia. Cada obstáculo superado y cada prueba obtenida consolidaban la esperanza de que la red maligna se desintegraría ante el esfuerzo colectivo. Al amanecer, cuando la madrugada se transformaba en alba, la sensación de urgencia se intensificaba. La estrategia para la siguiente etapa estaba definida: recolectar datos complementarios que demostraran los vínculos entre la conspiración y la desaparición de Adrian Cole. Cada palabra escrita, cada firma falsificada y cada transacción sospechosa se convertían en munición contra aquellos que se creían invulnerables.
Con los datos debidamente documentados y la estrategia delineada, el siguiente capítulo de esta oscura trama aguardaba su desenlace. La determinación, el coraje y el compromiso con la verdad impulsaban cada decisión, marcando el camino que prometía reescribir la historia y restaurar la dignidad de tantas víctimas silenciadas por intereses oscuros. Bajo un cielo repleto de promesas y desafíos, James Dalton lideraba al equipo para enfrentar los últimos vestigios de la red corrupta. Victoria Bennett, con una mirada intrépida y una determinación inquebrantable, preparaba la estrategia final para exponer a los responsables de las intrigas que, durante tanto tiempo, habían mantenido la desaparición de Adrian Cole envuelta en misterio. Apolo, siempre alerta, permanecía al lado de sus compañeros, simbolizando el valor que jamás se doblega ante la injusticia. El camino hacia la sede de los conspiradores comenzaba por calles silenciosas, donde las sombras protegían al grupo de miradas vigilantes. Imponentes instalaciones, que servían de fachada para esquemas ilícitos, surgían como el escenario definitivo para el enfrentamiento decisivo. Los datos recolectados y las pruebas irrefutables, reunidos con sacrificio y persistencia, constituían un arsenal capaz de desmantelar estructuras cimentadas sobre mentiras y omisiones. Al acercarse al complejo, James impartía órdenes con voz firme y pausada. Los movimientos, sincronizados y meticulosamente ensayados, aseguraban que cada paso se diera con cautela, evitando emboscadas que, sin duda, acechaban en los rincones más oscuros del lugar. Victoria, acompañada de equipos de registro y dispositivos de comunicación, coordinaba al equipo para que los datos cruciales se transmitieran en tiempo real a la base de sus aliados. Apolo, con su agudo instinto, olfateaba las señales de peligro, manteniendo la tensión y la expectativa a flor de piel. Ingresaron por una ruta preestablecida y se adentraron en un amplio corredor, donde paredes frías, iluminadas por una luz tenue, revelaban vestigios de encuentros ilícitos. Documentos dispersos, pantallas que registraban comunicaciones secretas y dispositivos electrónicos indicaban que allí se habían orquestado decisiones que afectaban destinos y sellaban acuerdos turbios. En el centro del salón principal, la figura que antaño comandaba las operaciones oscuras, Dominique Blackwell, se encontraba rodeada de confidentes, exhibiendo una actitud arrogante y desprecio por la justicia. A su lado, Julian Thorne esbozaba una sonrisa enigmática, aunque sus ojos delataban preocupación ante la imprevista irrupción. Sin dudarlo, James hizo una señal que marcaba el inicio de la operación. Movimientos precisos, ejecutados con adiestramiento riguroso, permitieron que los aliados se dispersaran silenciosamente por puntos estratégicos del complejo. Disparos controlados retumbaban en respuesta a la maniobra, pero la táctica superior y la disciplina del equipo lograron neutralizar las emboscadas antes de causar daños irreparables. Cada gesto y cada paso evidenciaban que la verdad, por muy oculta que estuviese, encontraba su fuerza en la inquebrantable convicción del grupo. Mientras los aliados creaban bloqueos en las comunicaciones e inmovilizaban a los guardias de seguridad, Victoria se adelantó hasta la sala de control, donde registros digitales comprometían a la red corrupta. Con singular habilidad, descifraba los sistemas de seguridad y transfería los datos a un repositorio seguro, asegurándose de que las pruebas permanecieran intactas frente a los intereses de aquellos que intentaban ocultarlas. En ese entorno, pantallas parpadeaban información que conectaba transferencias ilegales, acuerdos clandestinos y mensajes cifrados, formando un cuadro robusto que derrumbaría la fachada construida con artificios y tretas. En el corazón del enfrentamiento, James se encontró cara a cara con Dominique Blackwell. Sus miradas se cruzaron intensamente, reflejando años de prácticas ilícitas en contraste con el espíritu indomable de la verdad. Con voz llena de desdén, Blackwell declaró: «El poder no se pierde por insistencia en ideales». James respondió con firmeza y convicción: «El poder se disuelve ante hechos indiscutibles y ante el coraje que no se calla». La lucha cuerpo a cuerpo, marcada por la técnica y la experiencia, transformaba el corredor en una arena donde las fuerzas de la opresión se enfrentaban a la determinación de los defensores de la verdad. Cada golpe y cada esquiva simbolizaban la resistencia frente a un sistema que, durante tanto tiempo, intentó perpetuar la injusticia. Mientras tanto, Victoria finalizaba la transferencia de los datos y, armada con sus dispositivos, convocaba a las autoridades que ya habían sido movilizadas por aliados externos. En el momento crucial, redes de apoyo y la movilización social se unían a la operación, listos para desmantelar la estructura corrupta que había causado tanto sufrimiento. Apolo, incansable y protector, se enfrentaba a los agresores sin temor, demostrando que la verdadera lealtad no se tambalea ante las embestidas de quienes se sumergen en intrigas y tramas de poder.
Cada ladrido y cada avance del perro reforzaban la convicción de que las fuerzas de la verdad jamás serían silenciadas. En medio de la batalla, los aliados sorteaban obstáculos, asegurándose de que las evidencias recolectadas llegaran a manos de la ley, listas para iniciar procesos que finalmente hicieran justicia. En el clímax del enfrentamiento, tras una resistencia feroz y momentos de extrema tensión, las autoridades federales y estatales irrumpieron en el complejo, logrando la detención de los miembros de la red corrupta y la incautación de los dispositivos que guardaban secretos comprometidos. Entre los detenidos se encontraban figuras que habían sido pilares de los esquemas ilícitos, ahora impotentes ante la unión de fuerzas que durante tanto tiempo habían luchado por revelar la verdad. Con el sistema desmantelado y los datos consolidados, la atención se centró nuevamente en el misterio que había impulsado toda la investigación: la desaparición de Adrián Cole. La información obtenida durante la operación revelaba que, bajo estricta vigilancia y en instalaciones secretas, a Adrián se le había mantenido aislado, siendo víctima de maniobras destinadas a encubrir su existencia. Armadas con robustas evidencias, las autoridades organizaron una misión de rescate con precisión quirúrgica. En una escena tensa, en un lugar protegido por barreras consideradas intranspoниbles, se produjo el reencuentro entre agentes especializados y el hombre que, tras un periodo de sufrimiento y confinamiento, mostraba signos de resistencia y ganas de vivir. Al ver rostros conocidos y gestos de solidaridad, un Adrián tembloroso pero lleno de gratitud proclamó: «La verdad, por fin, sale a la luz». Con el apoyo de especialistas y cuidados médicos inmediatos, el rescatado recibió el tratamiento necesario, convirtiéndose en un símbolo viviente de que la justicia y la redención son posibles incluso ante los más perversos artificios. En las horas siguientes, mientras los medios exponían los esquemas de corrupción y abuso de poder, la sociedad reaccionaba con una mezcla de indignación y alivio. Protestas pacíficas y movilizaciones en red demostraban que el pueblo, sensibilizado por las revelaciones, exigía cambios estructurales que impidieran la repetición de tales tragedias. Documentos y grabaciones difundidos por medios independientes transformaron la operación en un hito histórico, señalando que las fuerzas opresoras jamás prevalecerán cuando la determinación colectiva se levanta en defensa de la verdad. Mientras las autoridades iniciaban procesos judiciales contra los responsables y se implementaban medidas emergentes para reformar las estructuras administrativas, James, Victoria y Apolo contemplaban la escena de la victoria. Aunque marcada por cicatrices y pérdidas, la victoria simbolizaba el renacer de la esperanza. El espíritu de justicia, cultivado aún en medio de desafíos y reveses, permanecía vivo en los corazones de todos los involucrados. En la ceremonia de entrega formal de las evidencias y en la rueda de prensa subsiguiente, las declaraciones enfatizaban que el compromiso con la transparencia y la integridad jamás sería desatendido. Voces de líderes comunitarios, representantes legales y activistas convergían en un solo ideal: reconstruir la confianza y restaurar la dignidad en una sociedad sacudida por prácticas que deshumanizan y corrompen. El testimonio de valentía de aquellos que, incluso frente a la adversidad, eligieron enfrentarse al peligro para rescatar la honestidad resonaba como un llamado a la acción para las generaciones futuras. Cuando el sol emergió en el horizonte, iluminando calles que antes estaban sumidas en la oscuridad y la incertidumbre, cada rayo representaba una nueva oportunidad, y cada haz de luz traía la promesa de días mejores. Con mirada serena y espíritu renovado, James caminaba junto a Victoria y Apolo, conscientes de que el arduo camino recorrido transformaba el sacrificio en un legado. Con voz firme y convicción inquebrantable, reafirmaban que, aunque persistieran desafíos, la verdad y la justicia prevalecerían cuando se unieran en torno a un ideal superior. En un gesto simbólico, se celebró una reunión final en un modesto lugar donde representantes de diversos sectores sellaron su compromiso de vigilar a las instituciones y asegurar que prácticas corruptas jamás encontraran terreno fértil para perpetuarse. Una comunidad fortalecida por el apoyo mutuo y el compromiso cívico asumió la responsabilidad de velar por la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos fundamentales. El enfrentamiento, que parecía destinado a permanecer en las sombras, se transformó en una lección de resiliencia y determinación. La red de corrupción, desmantelada por la acción conjunta de agentes de la ley, especialistas y ciudadanos conscientes, se disolvió ante la fuerza de la convicción que no se rinde. Ese triunfo quedó grabado en cada testimonio, en cada registro y, sobre todo, en la mirada de aquellos que, incluso heridos por los artificios del poder, encontraron en la solidaridad y el valor el camino para reconstruir el futuro. Al concluir este capítulo, se impregnaba el ambiente de un sentimiento de renacimiento. El valor de la verdad, cultivado con esfuerzo y pasión,
trascendía las dificultades y se convertía en el cimiento de una nueva era, en la que la justicia prevalece y la dignidad humana es respetada. James, Victoria y Apolo, al contemplar el horizonte teñido de esperanza, sabían que su misión no terminaba con aquella victoria momentánea. Su legado de resistencia serviría de inspiración para todos aquellos que, día a día, luchan por la transformación y por un mundo en el que la luz venza a la oscuridad. Así, la historia que comenzó con un ataúd vacío y un misterio en torno a la desaparición de Adrián Cole encontró su desenlace con la justicia restaurada y el honor recuperado. El compromiso colectivo, alimentado por el valor y la integridad, mostró que las fuerzas de la verdad siempre prevalecerán, incluso ante los mayores desafíos. Y, con el corazón en calma, los protagonistas emprendieron nuevos horizontes, celebrando cada paso como una victoria sobre las prácticas inhumanas y el abuso de poder. Esta historia nos recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, la unión y la determinación pueden transformar lo imposible en realidad. Si esta historia tocó tu corazón y despertó en ti el deseo de luchar por un mundo más justo, dale me gusta, compártela e inscríbete para recibir más videos como este.